Gracias, Martín Fernández Cruz. Está del otro lado Agustín Echeverne, director general de la Fundación Libertad y Progreso. Hay un estudio que nos trae la producción muy interesante del índice de precios al consumidor de mitad de mes de abril del 2024. Variación mensual 9,5, variación semanal 0,4. Agustín, ¿qué tal? Luis Gasulla te saluda. ¿Esto es una buena noticia? ¿Por qué? Bueno, es una buena noticia ver que sigue cayendo la inflación. Recordemos que seguimos en niveles altísimos. Argentina estaba yendo hacia una hiperinflación el año pasado. Nosotros lo veníamos viendo y lo veníamos mostrando en realidad desde hace años, que veníamos viendo la aceleración de la inflación. La inflación empezó, tenía su opinión, primero era 1% mensual, luego 2% mensual, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, llegamos a los 10% mensual, estábamos camino a la hiper. Mirabas el balance del Banco Central y efectivamente tenías adentro del Banco Central pasivos remunerados que equivalían a 3 veces la totalidad de los billetes y monedas que había en Argentina. Y rendían una tasa de interés de casi 300% anual. Es decir, que tenías como 9 veces la base monetaria, nada más que para pagar los intereses a lo largo de lo que iba a ser este año. Y ese proceso se abortó con el gobierno actual, con un programa muy duro de bajar el déficit fiscal a cero muy rápido, y vamos viendo cómo empieza a bajar la inflación. Por supuesto, del otro lado está el costo de la recesión que todavía estamos viviendo y el aumento de la pobreza. Agustín, ¿verdad? ¿ustedes calculan entonces que la inflación de abril podría estar por debajo de los 10 puntos? ¿No influye o cuánto influye entonces el aumento de los servicios públicos? No, claramente influye. Lo que está pasando es que todos los precios que estaban retrasados, pues recordemos cómo era el año pasado, tenías 211% de inflación, pero había un montón de precios que estaban congelados. Tenés precios congelados con un 211% de inflación. Obviamente, los precios que estaban enfriados o congelados, retrasados, iban perdiendo potencial de, por lo pronto, de mantenerse las empresas, o en el caso de las prepagas, y el tipo de cambio que te genera una distorsión fenomenal en la economía. Al transparentar todas esas cosas, hay un cambio de precios relativos. Entonces, una parte es la inflación, que es la inflación núcleo, si querés lo puedes mirar, y la inflación que está más abajo, y después tienes la inflación promedio que incluye a esos precios distorsionados que ahora se han subido más estos 4 meses que todo el resto de los precios, y se están de algún modo corrigiendo los precios relativos. Pero por supuesto eso te pega en el bolsillo, porque antes tenías el transporte casi gratis, el gas, la electricidad, y ahora empezás a pagar, ni siquiera llegas a pagar todo lo que vale, pero empezás a pagar una parte de lo que vale, sobre todo en lo que es el AMBA, ¿no? Porque en las provincias sí pagaban, en muchas provincias pagaban lo que realmente valen las cosas, pero había una gran desigualdad, porque en el AMBA no. Ahora, cuando vos tenés que corregir eso, tenés que empezar a recortar otras cosas. Y sobre eso lo que ocurrió también, que esto es, hay que tratar de comprenderlo, había una inmensa incertidumbre. Y cuando hay una inmensa incertidumbre, si vos sos empresario, naturalmente te tenés que cubrir. Es decir, bueno, no sé a qué precio voy a poder reponer la mercadería. Entonces, en muchos casos subieron bastante más allá de lo razonable. Y por eso ves, por ejemplo, que la carne ahora bajó 20% en Liniers. ¿Eso qué significa? Que antes se había subido por demás. Y así ocurrió en muchos rubros, que empezás a mirar que hay algunas bajas de precios, porque la demanda no convalidó. Te suben demasiado el precio, cayó el consumo de carne cayó muy fuerte, y ahora caen los precios. Es la oferta y la demanda en acción en un contexto de altísima incertidumbre, hasta que se logra frenar todo este proceso de inflación que lleva más de un año, ¿no? Probablemente va a llevar 18 meses o algo por el estilo. Agustín, hablando justamente de precios distorsionados o a veces precios inflados, está también en este momento la discusión con el propio gobierno respecto a lo que ocurre, por ejemplo, con las prepagas. ¿Cómo puede llegar a influir eso en el número final? Y si efectivamente en función de todo el seguimiento que hacen ustedes de los números, ¿crees que puede llegar a detenerse ese número, ¿no? Más allá de lo que haga la justicia, digo, ¿puede llegar a detenerse el número de aumentos de las prepagas? La realidad es que las prepagas vienen subiendo por arriba de la inflación porque antes subían por debajo de la inflación. Las prepagas ahí hay varios problemas. Hay problemas del crecimiento de los costos de la salud. En el mundo los costos de la salud han subido más que el promedio de los precios. ¿Por qué?
porque si bien los precios de celulares, computadoras, en general todo, vos vas viendo que los precios bajan en el mundo. O si querés, por el mismo precio te da una computadora que es el doble de rápida, que significa que la capacidad de cómputo cayó a la mitad, ¿no? El precio de lo que estás pagando por capacidad de cómputo. Eso pasa con la tecnología en todos lados. Pero en la salud aparecen cosas nuevas que todo el mundo quiere tener, porque todo el mundo quiere estar más saludable. Y las nuevas tecnologías son muy caras. El proceso de la tecnología siempre es una nueva tecnología, empieza siendo muy cara. Por ejemplo, los celulares, ¿te acordás que eran el zapatófono, esa cosa enorme que tenía el ladrillo, que solamente los ricos tenían, que funcionaba más o menos, y que era un aparato horrible que llevaba, que era imposible de transportar en la mano, lo tenían en el auto o cosas por el estilo. Después en algún momento van mejorando la calidad, va siendo mucho mejor y mucho más barato y llega a ser alcanzado por miles de millones de personas en el mundo. Ese proceso es maravilloso, pero inicialmente es muy caro. Entonces cuando vos pones en la salud que cuando es el zapatófono se lo tiene que tener todo el mundo, es carísimo y no funciona. Bueno, eso han hecho en Argentina, eso se llama el PMO. El PMO es la prestación médica obligatoria. Y nosotros teníamos un PMO mucho más amplio que el de Chile, pero eso te encarece la salud. Entonces, el problema es la restricción presupuestaria. Yo creo que la gran revolución que está haciendo Javier Milei, el presidente de pensamiento, es el concepto de restricción presupuestaria. Lo resume en 3 palabras: no hay plata. En Argentina, durante muchísimas décadas, te diría, se festejaron siempre repartir más plata, como si la plata viniera de la nada, ¿no? Y podrías crear plata simplemente imprimiendo billetes. O sea que con eso podías mejorar todas las cosas en la economía, en la salud, en la seguridad, en la educación, en todas las cosas, imprimiendo billetes. El resultado fue nefasto, porque se perdió la racionalidad. El despilfarro es descomunal por todos lados, y cuando hay un despilfarro descomunal por todos lados, naturalmente también se multiplica la corrupción. O sea, es un sistema que promueve la corrupción. Al perder la idea de la restricción presupuestaria y festejar, por ejemplo, tenemos presidentes que han dicho hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente, como si un gobierno, el famoso plan platita, ¿no? Que un gobierno crea que le podés poner plata en el bolsillo de la gente. Agustín, gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Era Agustín Echeverne, director general de la Fundación Libertad y Progreso. Estiman que la inflación de abril será por debajo de los 10 puntos. La mañana del Observador. No te vayas. Ya volvemos. Vení a tener una semana impresionante. Vení a Bea y ahorrá. Esta semana, dale con todo.